Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Los pentecostales enseñan que Judas fue salvo, pero que al momento de entregar a Cristo, el momento de traicionar a Jesús, Judas perdió su salvación. Pero ¿qué dice la Biblia? Sabemos perfectamente que los neopentecostales han torcido la palabra de Dios muchas veces, que muchas de sus doctrinas no son bíblicas, porque son doctrinas basadas en sus conjeturas, pero no en lo que la palabra de Dios realmente enseña. ¿Qué indica la Biblia sobre Judas? ¿Era Judas salvo? Y al momento de traicionar a Jesús, ¿realmente perdió su salvación? ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios contradice total y absolutamente refuta la posición pentecostal de que Judas perdió su salvación. La Biblia indica claramente que Judas no era salvo. Jesús mismo dijo de Judas: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le hubiera sido a ese hombre no haber nacido. Mateo 26:24. Aquí vemos una imagen clara de la soberanía de Dios y la voluntad del hombre trabajando juntos. Dios había decidido desde tiempos pasados que Cristo sería traicionado por Judas, moriría en la cruz por nuestros pecados y resucitaría. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando dijo que iría según está escrito de él. Nada podría detener el plan de Dios para proveer la salvación para la humanidad. Sin embargo, el hecho de que todo fue predestinado no excusa a Judas ni lo absuelve del castigo que sufriría por su parte en el drama. Judas tomó sus propias decisiones y ellas eran la fuente de su propia condenación. Sin embargo, sus decisiones encajaban perfectamente en el plan soberano de Dios. Dios controla no solo el bien, sino también el mal del hombre para lograr sus propios fines. Aquí vemos a Jesús condenando a Judas, pero cuando consideras que Judas viajó con Jesús durante casi 3 años, sabemos también que él dio a Judas una amplia oportunidad de salvación y arrepentimiento. Incluso después de su terrible acto, Judas podría haber caído de rodillas para pedir el perdón de Dios por su traición, pero no lo hizo. Puede que hubiese sentido algún remordimiento nacido del miedo que le llevó a devolver el dinero a los fariseos, pero nunca se arrepintió, prefiriendo, en cambio, suicidarse a último acto de egoísmo. En otras palabras, Judas era una persona egoísta, una persona centrada en sí mismo, que no amaba a nadie más que a sí mismo. Esto lo vemos en Mateo capítulo 5, verso 8. Juan 17:12 dice al respecto de Judas: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Por un ejemplo, por un tiempo, sin embargo, Judas creía que Jesús era un profeta, o posiblemente incluso creyó que él era el Mesías. Jesús envió a sus discípulos a proclamar el Evangelio y hacer milagros. Lucas 9:1-6. Judas fue incluido en ese grupo. Judas tuvo fe, pero no una fe verdadera, salvadora. Judas nunca fue salvo, pero durante un tiempo fue un seguidor de Cristo. Aquí la refutación y la contestación a mis estimados hermanos pentecostales que creen en la absurda doctrina de la perdición de salvación y que le dan salvación a Judas Iscariote, sabiendo perfectamente que era el hijo de perdición. ¿A quién le voy a creer más? ¿A la palabra de Dios o a una denominación nacida en 1906 que se ha contradicho desde su nacimiento? Que Dios los bendiga, Dios les guarde. Este fue el pastor Percy J. Riley desde la ciudad de Los Ángeles, California.
La paz de Cristo sea con ustedes.